por favor, para empezar puntual y acabar así puntual. A ver si lo hacemos igual de bien que ayer. Bueno, vamos a hablar, esta es la sesión de melanoma, personalizando el manejo en 2025, una patología que ha sufrido una revolución en los últimos años con la incorporación de las nuevas terapias, con la modificación en la cirugía menos agresiva que estamos haciendo y, por lo tanto, un tema de mucha actualidad. El primer ponente, el doctor David Moreno Ramírez, jefe de servicio. Doc, aunque cuando uno le invitan a hablar de controversia no se sabe muy bien si agradecerlo o decir ya te vale, ¿no? ya te cogeré en otra, ¿no? Pero bueno, es verdad que, como ha dicho Lara, la doctora Ferrandis, si hay algún tema controvertido en dermatoncología en las últimas décadas, este no ha sido otro que la biopsia selectiva del ganglio centinela. Vámonos un poquito de historia. En el siglo XVII el mundo estaba dividido entre los geocentristas, que defendían que la Tierra era el centro del universo, y los heliocentristas, ¿no?, que sostenían que todo giraba alrededor del Sol. Esta última teoría la defendía, entre otros, Galileo, que con su telescopio, su propia invención, pues aportó evidencia científica. Lo que pasa es que esa evidencia no cuadraba con el modelo geocéntrico imperante y por eso terminó apresado por hereje y el telescopio considerado un instrumento, un artilugio demoníaco. ¿A qué viene esto? Bueno, pues realmente esto me recuerda mucho a lo que es el devenir de la biopsia selectiva del ganglio centinela en los últimos 20-25 años. ¿Por qué? Pues porque desde el primer ensayo clínico de biopsia selectiva en ganglio centinela, efectivamente el resultado que ha demostrado es que no mejora la supervivencia del paciente con melanoma, y eso es una evidencia. De manera que la controversia desde el primer momento que se habla de ganglio centinela está servida. Si no mejora la supervivencia del paciente con melanoma, ¿qué sentido tiene hacerla? Y así llevamos pues ya casi 25 años. Pero resulta que de la misma forma que en el siglo XVII, nosotros venimos explicando la historia natural del melanoma mediante un modelo de progresión secuencial, en el cual, a partir de la zona del tumor primario, las células metastásicas alcanzarían los ganglios linfáticos y, a partir de esta región ganglionar, alcanzarían los vasos sanguíneos, por lo que darían lugar a metástasis en otros órganos a distancia y con ello la muerte del paciente. Bajo este modelo de progresión secuencial estacionada, pues efectivamente se justificaban estas cirugías radicales ganglionares radicales que hemos venido haciendo durante más de un siglo, entendiendo que si conseguíamos eliminar la enfermedad en los ganglios, pues evitaríamos este paso a enfermedad a distancia y, por lo tanto, el paciente sobreviviría, cosa que efectivamente veíamos que no ocurría. Pero hace poco se dio la vuelta a este concepto y se empezó a ver, sobre todo a partir de este trabajo de 2017, hace casi nada, ni siquiera 10 años, que las células metastásicas desde el melanoma primario pueden alcanzar tanto las regiones ganglionares de forma directa como al mismo tiempo y sin tener por qué pasar primero por los ganglios linfáticos, pueden alcanzar también de manera directa y paralela las localizaciones a distancia por vía sanguínea. Según este modelo, efectivamente, por más cirugía ganglionar que hagamos, poco podemos impactar, poco podemos beneficiar o mejorar la supervivencia del paciente, que, como vemos aquí, se debe a la metástasis a distancia. Por lo tanto, la biopsia selectiva del ganglio centinela no puede mejorar la supervivencia del paciente simplemente porque las metástasis ganglionares, y especialmente las microscópicas detectadas con ganglio centinela, no son la causa del fallecimiento de los pacientes con melanoma. Por lo tanto, venimos aplicando al ganglio centinela el mismo planteamiento que en el siglo XVII se aplicó a la evidencia que aportó Galileo. La evidencia y el telescopio no era el problema es que se basaba en un modelo erróneo. Podemos decir con toda claridad que todo el diseño de la serie MSLT1 y MSLT2 se basó en un diseño erróneo, en un modelo, erróneo. Y como decía este gran pensador, si la realidad, si la evidencia, si los datos no concuerdan con la teoría, no debemos criticar los datos, sino revisar la teoría en la que pensamos que se fundamentan. Una teoría que además en el melanoma, esta teoría de progresión paralela, que además nos muestra también que el melanoma es una entidad, no es solo una entidad única, sino una entidad con amplia variedad biológica, con pacientes que, un pronóstico realmente infausto, a pacientes con bastante buen pronóstico. Yo les preguntaría a todos ustedes si tienen en sus unidades de melanoma
melanoma pacientes que han sido tratados han sido sometidos a biopsia de ganglio centinela, la biopsia del ganglio centinela ha sido negativa, no se hizo linfadenectomía y el paciente sigue vivo y sin enfermedad durante años, durante más de 5 años. Creo que todos tenemos pacientes así, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esos pacientes son los que aparecen en este estudio. Son pacientes que proceden de la serie del MSLT2, es decir, pacientes con biopsia del ganglio centinela positiva a los que no se hizo linfadenectomía completa y que se ve aquí perfectamente que el 80% de estos pacientes están vivos y libres de enfermedad 10 años después. Estos pacientes, el último procedimiento que se llevó a cabo fue la biopsia selectiva del ganglio centinela. Estos pacientes no están vivos porque se hizo el ganglio centinela. Están vivos simplemente porque la biología de este tumor no dio para hacer metástasis a distancia, pero indudablemente fue, como digo, lo último que se hizo y por lo tanto la técnica, el ganglio centinela, que los mantiene libres de enfermedad. Por lo tanto, en los pacientes, en este grupo de pacientes, dentro de esta biología variable, en este grupo de pacientes con metástasis ganglionar que nunca desarrollan metástasis a distancia, es absolutamente indudable que la biopsia selectiva del ganglio centinela tiene un papel terapéutico que en base al modelo anterior pues le ha sido siempre denegado. Un segundo argumento, para abonar todavía más las controversias y unos años, 2 o 3 años para acá, pues voces de peso dicen, pero bueno, tampoco hace falta tratar hoy día las metástasis ganglionares microscópicas. Dejémosla correr y en el caso de que hagan metástasis macroscópicas clínicamente evidentes, pues entonces ya la tratamos con neoadjuvancia, inmunoterapia neoadjuvante, que tan buenos resultados nos está dando. Esta hipótesis, este planteamiento, por supuesto que es adecuado y también muy atractivo, pero ojo con generalizarlo porque podemos incurrir en 2 riesgos. En primer lugar, un riesgo de sobretratamiento con inmunoterapia a pacientes que podían haber quedado perfectamente resueltos simplemente con una biopsia de ganglio centinela. Nos vamos de nuevo al MSLT1 y al MSLT2. Como vemos aquí a la derecha, en el esto no funciona contra pantalla, ¿no? Con el ratón. Vale. Como vemos aquí, los pacientes del grupo de observación del MSLT1 serían pacientes a los que se ha evitado la biopsia de ganglio centinela, aunque estuviera indicada. Bueno, pues sabemos perfectamente y con un amplio tamaño muestral que estos pacientes a los que no se le hace ganglio centinela, aun teniéndolo indicado, van a desarrollar metástasis ganglionares hasta en el 20%. 20% de pacientes que hoy día, y según este planteamiento, serían tratados con inmunoterapia neoadjuvante. También sabemos por el MSLT1 y el MSLT2 que esos pacientes a los que hacemos biopsia selectiva de ganglio centinela también desarrollan recaídas ganglionares en un 4%, tanto si la biopsia era positiva como si era negativa. Por lo tanto, un 8% de pacientes a los que hoy día trataríamos con inmunoterapia neoadjuvante. Por lo tanto, vemos ahí un riesgo aproximado con este planteamiento de que entre un 8 y un 12% de pacientes podrían recibir una inmunoterapia que probablemente no necesitarían, ya que podrían haber sido resueltos con una biopsia de ganglio centinela. Hombre, es un porcentaje que podría parecer no muy elevado, pero si tenemos en cuenta también el beneficio absoluto que ofrece la neoadjuvancia, tanto la inmunoterapia, mejor dicho, el riesgo de toxicidad en hasta el 30% y, por supuesto, el coste, pues a lo mejor este porcentaje del 8 al 10% o 12% pues puede ser relevante. Por otra parte, cuando decidimos no hacer el ganglio centinela y esperar y ver, lo que esperamos es detectar pequeñas adenopatías metastásicas como esta. Pero esto no es siempre tan predecible. ¿Por qué? Porque incluso en pacientes a los que seguimos de forma muy estrecha en unidades de melanoma perfectamente equipadas, a veces nos encontramos masas como esta, voluminosas y de crecimiento rápido, ya en el límite de la resecabilidad, si no completamente irresecable. Por lo tanto, está bien esta hipótesis, observamos, vemos y si hay clínica ya trataremos, pero es importante tener en cuenta estos 2 riesgos para adaptarlo a cada paciente.
Los más entusiastas del ganglio centinela continúan manteniendo que la biopsia selectiva del ganglio centinela es imprescindible para tomar decisiones en cuanto a la adyuvancia del paciente con melanoma. Es verdad que en los pacientes con melanoma de riesgo bajo o bajo intermedio, la indicación de adyuvancia se relaciona o se hace en aquellos que tienen una carga tumoral en el ganglio centinela mayor de 1 milímetro y obviamente esta información solo la puede proporcionar el ganglio centinela. Pero veamos en este estudio. En este estudio se ha observado la frecuencia de ganglio centinela en pacientes con melanoma de riesgo intermedio fino, por decirlo de alguna manera. Pues se ha visto que de todas las biopsias de ganglio centinela realizadas en pacientes con T1B, el umbral de indicación de ganglio centinela, la positividad está alrededor del 5%, pero ojo, el porcentaje de pacientes con carga ganglional, con carga tumoral en el ganglio centinela mayor a 1 milímetro y por lo tanto candidatos a inmunoterapia es tan solo del 1,4%, que serían en los pacientes que realmente la biopsia de ganglio centinela discrimina o identifica candidato a inmunoterapia. En los T2A sube algo este porcentaje y si sumamos T1B, T2A, pues sí, el porcentaje puede llegar al 9% de positividad del ganglio centinela y con una carga tumoral de más de 1 milímetro y por lo tanto candidatos a inmunoterapia adyuvante alrededor del 3%. Por lo tanto, podemos decir que como instrumento, como prueba para identificar pacientes candidatos a inmunoterapia, la rentabilidad, bueno, es cuestionable. Tan solo un 3%, tenemos que hacer 100 biopsias de ganglio centinela para identificar 3 candidatos a biopsia de ganglio centinela. Pero sí que es verdad que este 9% de pacientes probablemente sean aquellos en los que hemos visto en el otro estudio que una biopsia del ganglio centinela pues puede ser lo que el último procedimiento, en tanto que son pacientes con menos probabilidad, con menos riesgo de desarrollar T1B, T2A, menos riesgo de desarrollar metástasis a distancia y por lo tanto podrían quedar curados con una biopsia de ganglio centinela. Nos vamos al otro extremo, melanoma grueso, tema muy caliente. Hasta ahora la adyuvancia en melanoma grueso tan solo estaba indicada en aquellos pacientes que además tenían biopsia selectiva de ganglio centinela. La adyuvancia en pacientes con primario no metastásico, primario grueso no metastásico, ha demostrado hasta un 10% de beneficio absoluto, con supervivencia de hasta el 84%, pero pacientes, ojo, que ya tenían la biopsia selectiva del ganglio centinela hecha y que además era negativa, por supuesto. Pues bien, la adyuvancia en pacientes con primario grueso está autorizada, ya termino, sin necesidad del ganglio centinela, por lo tanto, efectivamente, en pacientes con melanoma grueso, el ganglio centinela ya no sirve para identificar, ya no hace falta para identificar candidatos a adyuvancia. Sin embargo, en estos pacientes, la biopsia del ganglio centinela diferencia dos biologías completamente diferentes. Pacientes con ganglio centinela negativo y melanoma grueso, en los que la supervivencia puede ser muy alta, pero pacientes con ganglio positivo, con ganglio centinela positivo, en los que la posibilidad de recaída y progresión es muy alta. Por lo tanto, en mi opinión, no parece que sea un buen escenario para dejar de hacer este procedimiento, porque además ya tenemos datos de neoadyuvancia en pacientes con primario de alto riesgo sin metástasis. En estos pacientes, después de extirpar el primario grueso, se administra una dosis de pembrolizumab antes del ganglio centinela y se ha visto que en pacientes con T4B, el de peor pronóstico, esta dosis única de pembrolizumab reduce la frecuencia de ganglio centinela positivo de un 16% a un 16% frente al 40% que es lo habitual. Por lo tanto, más que dejar de hacer biopsia de ganglio centinela en pacientes con melanoma grueso, probablemente tengamos que seguir haciéndola o debamos seguir haciéndola, pero antes con una dosis de anti-PD1. No voy a terminar hoy con una diapositiva clásica de conclusiones en las que dejo los escenarios en los que tenemos que seguir haciendo ganglio centinela, porque como decía este padre de la medicina moderna, la medicina es incertidumbre y probabilidad. Les he dado datos, les he dado probabilidades de que pase una cosa, de que pase otra, pero la incertidumbre, por lo tanto, continuará. Lo que sí me gustaría insistir en que estos datos los debemos interpretar en base a modelos, a una biología tumoral variable, modelos actuales que serán los que nos permitan pues tomar decisiones correctas, interpretaciones en base a modelos actuales y, por lo tanto, decisiones correctas en cuanto a lo que debemos hacer en cada uno de los pacientes. En ese sentido, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Han quitado el cierre. Bueno, muchas gracias.